Muy buenos días, queridos amigos y hermanos. Hoy es miércoles 3 de junio y estamos listos para estudiar la lección con cada uno de ustedes. Qué bueno es empezar la mañana buscando la presencia de Dios, buscando la dirección de nuestro Señor. Así que vamos a estudiar y vamos a buscar su presencia. Con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. El Jesús histórico. Lee Mateo capítulo 26, versículos 57 al 67, y Juan capítulo 11, versículo 45 al 53, y el capítulo 18, versículo 29 al 31. ¿Quién fue Caifás y cuál fue su papel en la muerte de Cristo? ¿Quién fue Poncio Pilato y cuál fue su decisión más importante para que el Sanedrín lograra sus objetivos? Mateo capítulo 26, versículos 57 al 67. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos, que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. Juan capítulo 11, versículo 45 al 53. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote de aquel año, les dijo: Vosotros no sabéis nada, ni pensáis que os conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote de aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar a uno a los hijos de Dios que están dispersos. Así que, desde aquel día, acordaron matarle. Juan capítulo 18, versículos 29 al 31. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Respondieron y le dijeron: Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Quién fue Caifás y cuál fue su papel en la muerte de Cristo? Caifás, como sabemos, era el sumo sacerdote, dice la Biblia, de aquel año. Y él fue el que instigó todo el tiempo buscar la forma para matar a Jesús. Siempre estaba tratando de encontrar en Jesús algún error, alguna falencia, para de esa manera acusarlo y para de esa manera apresarlo y darle muerte. Pero vemos que en ningún caso de los que se acusaban a Jesús pudieron constatarle nada que estuviese haciendo incorrectamente. Solo Jesús respondió a lo que Caifás le preguntó, y eso porque lo conjuró en el nombre de Dios, y era algo que Jesús no podía hacer, negar a su Padre. Jesús no podía negar que provenía de Dios o que él mismo es Dios. Eso no lo podía hacer él. Entonces por eso él declara abiertamente: Tú lo has dicho, yo soy el Cristo, poniéndose de esta manera en igualdad con Dios, lo que Caifás no toleró, rasgando sus vestiduras.
y por eso desde ese momento decidieron darle muerte. ¿Quién fue Poncio Pilato y cuál fue su decisión más importante para que el Sanedrín lograra sus objetivos? Poncio Pilato representaba la autoridad romana en la provincia de Judea, donde él estaba, digámoslo así, como gobernando, era como un gobernador. Este fue el instrumento en las manos de Satanás para darle muerte a Jesús. Teniendo la autoridad para liberar a Jesús, no hizo nada, sino que dejaron que lo condenara por unas acusaciones que no era digno de muerte, porque en Roma esas acusaciones no tenían nada que ver con la vida civil de una persona. Simplemente Poncio Pilato podía decir que esa sentencia, según la ley judía, no se iba a cumplir en Roma, porque él era la representación de Roma en esa provincia de Judea. Sin embargo, como nosotros sabemos, se lavó las manos y no hizo nada. Permitió que Jesús muriera de esa manera tan cruel. Muy bien, continuamos con la lectura. Caifás era el sumo sacerdote e instigó la conspiración para procurar la muerte de Jesús. Josefo, el historiador judío que escribe en nombre de los romanos, también registra su existencia. Además de eso, también privó a José, que también se llamaba Caifás, del sumo sacerdocio y nombró a Jonatán, el hijo de Anano, el ex sumo sacerdote, para que lo sucediera. Como está en Complete Works por Josefo, libro 18, capítulo 4, página 381. En 1990 se descubrió una tumba familiar del sur de Jerusalén que contenía 12 osarios o cajas de huesos. Las monedas y la cerámica de la tumba datan de alrededor de mediados del siglo I después de Cristo. El más adornado de los osarios, con múltiples grupos de huesos, contiene el nombre de José, hijo de Caifás. Muchos eruditos creen que esta fue la tumba y la caja de huesos de Caifás, el sumo sacerdote que participó en forma tan directa de la muerte de Jesús. En 1961 se halló una inscripción con el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea, bajo el emperador Tiberio, en una piedra del teatro de Cesarea Marítima. Por lo tanto, en ambos casos, la historia corrobora algunas de las principales figuras que rodearon la muerte de Cristo. Los historiadores seculares de los 2 primeros siglos también hablan de Jesús de Nazaret. Tácito, el historiador romano, escribió de Cristo su ejecución por parte de Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio y los primeros cristianos en Roma. Plinio el joven, un gobernador romano, le escribió en el año 112 o 113 al emperador Trajano y le preguntó cómo debía tratar a los cristianos. Describe que se reunían en un día determinado antes del amanecer para entonar himnos como a un dios. Estos descubrimientos arqueológicos y fuentes históricas brindan un marco extrabíblico para la existencia de Jesús, quien era adorado dentro de los primeros 50 años después de su muerte. Los mismos evangelios son las fuentes principales de información sobre Jesús y debemos estudiarlos cuidadosamente para aprender más de Jesús y su vida. Muy bien, vamos a la pregunta final. Aunque siempre es bueno contar con evidencias arqueológicas que respalden nuestra fe, ¿por qué debemos aprender que nuestra fe no dependa de estas cosas por más útiles que sean? Claro, porque nuestra fe no debe depender de las evidencias. Porque qué tal que no se encuentren evidencias de algo que no se pueda explicar. ¿Cómo vamos a creer entonces a la palabra de Dios si siempre vamos a necesitar una evidencia para creer? No, la fe se basa en mi relación personal con Dios, en lo que yo vivo cada día en mi vida de cristiano con Él, a través de la oración, a través del estudio de su palabra, porque básicamente de eso se trata la fe, en creer porque Dios lo ha prometido, creer porque Dios ha dicho que lo cumplirá, creer simplemente porque tenemos la confianza en Dios, porque le conocemos personalmente en nuestra vida como cristianos. Y porque si Dios lo ha cumplido en el pasado, estamos seguros que Dios lo cumplirá en el presente y también lo cumplirá en el futuro. El Señor lo que prometió lo cumplirá. Nuestra fe se debe basar en esa relación personal, en esa relación continua con nuestro amante Salvador, a través del estudio de la Biblia, a través de la oración, a través de la testificación. Ese debe ser el fundamento de nuestra fe, no las evidencias, aunque son importantes como ya lo mencionábamos, pero no debe ser el fundamento de nuestra fe. Y es que las evidencias pueden servirnos como un apoyo, pueden servirnos como para poner historia, para ver el contexto,
Para eso nos sirve la arqueología y todo lo que estas personas encuentran, porque podemos decir, bueno, entendemos un poco más cuál era la cultura, cómo se vivía, qué pasaba en ese tiempo. Es más fácil entenderlo. Exacto, es una manera como de constatar lo que ya por fe hemos aceptado. Exacto. Entonces, eso extra es lo que nos da la arqueología, pero no debe ser la base, como decías tú ahorita, amor, no debe ser la base o el fundamento de nuestra fe. Nuestra fe debe estar apoyada en Dios y en lo que tú mencionabas hace un momento, en nuestra experiencia con Él. Muy bien, ¿y ustedes qué opinan? Déjenoslo saber a través de los comentarios, ¿cierto? Nos pueden hacer comentarios a través de las redes sociales por donde ustedes escuchan este audio, así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde y los esperamos mañana con una nueva lección. Dios les bendiga.